Primero que nada, para llegar a entender lo que es una derivada, es importante conocer lo que es una recta secante y una tangente. Una secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Una tangente es aquella recta que presenta un único punto en común con una curva. En pocas palabras, la derivada nos sirve para encontrar la recta tangente en cualquier gráfica dada en un punto. Bueno, para comenzar tenemos la representación gráfica de una determinada función. En este caso nosotros decidimos representar la función correspondiente . Ahora bien, el primero de estos dos puntos tiene dos componentes, una en X que la podemos localizar aquí y otra componente localizada a lo largo de la Y. Y esta componente se puede nombrar como Y o bien una determinada función de X. El valor que corresponde a Y lo obtendremos reemplazando los valores como la variable independiente, que en este caso sería X. Por ejemplo, siguiendo la función que anteriormente se mencionó, es Y igual a X cuadrada más 8X más 15. Si la variable independiente es X, tomará los valores del infinito negativo hasta el infinito positivo. Pero retomando lo que mencionábamos anteriormente, de que la recta secante corta en dos puntos a las líneas curvas, tenemos que considerar que los dos puntos por los que cruza esta línea tendrán sus respectivas componentes. Hablando del punto 1, que podemos denominarlo como su componente X será aquella que se localice en el eje de las X y su componente Y será aquella que se localice en el eje de las Y. Esta componente puede ser nombrada bien o Y o puede ser también como función de X. Ahora bien, hablando del segundo punto, su componente en X no se llamará así tal cual en X porque entre ambos puntos existe una determinada distancia que puede ser indeterminada, que la podemos llamar como h. Entonces su componente en X será llamada X más h, y al igual que anteriormente en el punto anterior se llamaba función de la componente X, esta será función de X más h, que sería lo mismo que el punto anterior. Dicho esto, que acabamos de hablar acerca de las componentes de cada punto, podemos establecer las coordenadas que identifiquen a cada uno. Por ejemplo, el punto 1 que hacemos referencia con anterioridad, sus coordenadas específicamente serían X, función de X, y en cambio al punto 2 sus coordenadas serían X más H, función de X más H. Ahora bien, es necesario remontar términos de geometría analítica para poder determinar la ecuación de la secante. Sabemos que la ecuación para determinar la pendiente es m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. En base a esta fórmula, sustituimos las coordenadas que se mencionaron anteriormente, de tal forma que la fórmula quede así, de la siguiente manera. Sin embargo, el conflicto de una derivada es encontrar una línea tangente a la curva, no una secante como se muestra aquí, que esta siempre está tocando dos puntos en la curva, y a la tangente solo debe tocar un solo punto en la curva. Por muy pequeña que sea la distancia entre ambos puntos, nunca logrará tocar en un solo punto de la curva. Como se va a observar aquí, por más pequeña que sea la distancia entre ambos puntos, jamás logrará tocar. Para que esto sea posible, la distancia entre ambos puntos debe de ser cero, es decir, para que la línea que antes era secante se pueda hacer tangente. Ambos puntos deben coincidir en un solo, convirtiéndose en un solo punto.
Nosotros a nuestra maqueta le dimos un enfoque en la vida real y muchos se pueden preguntar cómo es que una derivada puede tener un enfoque en la vida real o por ejemplo se puede presentar en alguna situación cotidiana. Y la verdad es que hay muchas y a veces están a simple vista pero aún no las sabemos reconocer. Pues la que nosotros utilizamos en nuestra maqueta y es una muy conocida fue la de los puentes atirantados o los puentes colgantes, como se va a mostrar a continuación. La pregunta aquí es cómo se puede relacionar, pero cómo podemos apreciar la forma que este puente es una serie de parábolas. Entonces la relación es la misma como se mencionaba anteriormente. Aquí tenemos la secante que toca dos puntos en la parábola formada entre los soportes del puente. La distancia que existe entre ellos es correspondiente a h y mientras h tiende a 0. Esto quiere decir que la distancia entre ambos puntos cada vez se haga menor hasta llegar a convertirse en un solo punto, por lo tanto la línea se convierte en tangente. Y siguiendo la fórmula que se planteaba anteriormente, podemos determinar límites de la ecuación sustituyendo valores de x como variables independientes y considerando que h tiende a 0 o a desaparecer.